ya lo bajas y lo posicionas aquí, porque si no iba a estar todo el tiempo. Asignar, compartir. Participar. Entonces, nos puede escuchar. Hola, escuchar. Okay. Okay. Buenas tardes. Entonces, te van a dar las 4. No sé. Miguel. Minutos para ver si se conecta. Entonces, para que les permiso a los demás. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Rubén Orozco Muñiz y voy a ser el instructor de hoy. Para dar inicio a la plática del día de hoy, me gustaría pedirles permiso para ver si es posible esperar unos minutos a ver si se conecta alguien más. ¿Están de acuerdo? Está bien, no hay problema. Ok. Buenas tardes. ¿Tiene algún problema para escuchar o ver la pantalla?
para ver la pantalla. Muchas Bueno, asistentes, ¿qué les parece si damos inicio con la plática del día de hoy? Bueno, inicio con la plática del día de hoy. Antes de presentarme, mi nombre es Rubén Oroñiz y voy a ser el instructor del día de hoy. Es parte de peligros biológicos. En específico vamos a hablar de parásitos y hongos en la industria de alimentos, de características generales de los microorganismos de interés en la industria. Como preámbulo, vamos a abordar los peligros microbiológicos como grupos y asociamos a los microorganismos. Estos son actividades que son originarias por bacterias, parásitos y hongos. Siendo de interés en este caso, si el tiempo no lo permite por la amplitud de la presentación, parásitos y hongos. Vamos como microorganismos a virus y priones. Recuerdan un poco la charla del día anterior, que bien lo que sucede con estos dos agentes es eso, son proteínas tal cual. Que pueden mantener grupos de microorganismos a la hora de causar enfermedades. De manera natural, entra el alimento por una vía alterna. Si hay
o en tamaño, me permití agregar la siguiente imagen, en que podemos denotar cómo es esa relación de acuerdo al tamaño con respecto a virus, bacterias, en el caso de algunos lepras y parásitos. Entonces, la conclusión que ampliamente los parásitos son muchísimo más grandes con respecto a bacterias y virus. De manera general se puede definir un parásito como aquel organismo que vive sobre otro organismo al que vamos a denominar huésped, y dentro de ese huésped se alimenta a expensas de él. Los parásitos van a tener una relación de tamaño variable y al igual que bacterias son infinidad de géneros y especies que entran como interés en la microbiología de alimentos. Este grupo de microorganismos se pueden agrupar desde una célula, que vamos a ver esa cuestión de clasificación, a órganos visibles. Podemos generar la siguiente clasificación. Dice que pueden ser de tipo macroscópicos y microscópicos en relación al ojo humano. En este punto y durante toda la presentación voy a estar atento del chat. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat y con gusto la respondemos en el transcurso de la presentación. ¿Algún problema con parte de audio y de video? Estoy para servirles. Pero en estos microorganismos, los parásitos se agrupan como organismos eucariotas, es decir, aquellos que poseen un núcleo, al igual que los hongos. Pero la diferencia que existe entre parásitos y hongos contra bacterias es que las bacterias son procariotas. Otra cosa de que poseen óvulos rodeados por membranas y uno delimitado. ¿Qué es de los parásitos? Realmente sucede, actualmente se agrupan en el reino animal. Después, en la taxonomía, se agrupan en el reino protístico. Y la clasificación de todos los parásitos es el subreino protozoario. Los agrupan a todos los parásitos que enlistan a continuación en la presentación. El filum apicomplexa, sarcomastigora, lambífora, micrósfora, acetósfora, micósfora y gliósfora. Aquellos grupos de parásitos que tienen interés de los humanos. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en seres humanos. Y estos grupos alusión a protozoos, ectozoos y ectoplanctos. Los son de alta relevancia dentro de alimentos son agrupar entre protozoarios y helmintos. Cada uno de estas dos clasificaciones a grosso se van a encontrar en uno de estos 6 filos dentro del subreino protozoario. Dentro de las diversas clasificaciones, lo poder agrupar en dos grandes grupos, platelmintos y nemaltelmintos. Y cada de estas agrupaciones va a tener otras categorías. En el de platelmintos vamos a ubicar lo que son cetodos y nemátodos. En el caso de nemaltelmintos, solo los nemátodos. Son 6 subreinos dentro del subreino protozoario, que a todos los parásitos, todos los filum están relacionados con los que causan enfermedades en seres humanos. Y paciente, la siguiente diapositiva, que cuáles son aquellos protozoarios y en unas otras voy a mencionar cuáles son aquellos helmintos de importancia médica adquiridos por la transmisión de agua o alimentos. Y que aparece el filum o grupo apicomplexa, entre otros. Pero la asociación a géneros en específico. Y, a su vez, conforme vayamos avanzando en la presentación o en el transcurso de sus preguntas, podemos derivar cuál es el estado infectante y cuál es esa morfología en específico que causa un efecto adverso en el consumidor.
Realmente, todo es parte epidemiológica, pero va estrechamente relacionado con el comportamiento como social y el desarrollo de nuevas tecnologías. Factores que engloban de por qué los parásitos adquieren gran relevancia dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos. Puede ser que en el pasado el riesgo de infección no era alto, porque el consumidor tenía la siguiente lógica: como si los parásitos tienen que desarrollarse en ciertas regiones geográficas, los tienen que tener un huésped definitivo. Pero ¿cuál es la realidad de esta situación? La realidad, aquellas barreras de zonas geográficas específicas y huéspedes específicos se del entorno global que manejamos como una sociedad. En este entorno global que manejamos como sociedad, va a llevar en generar un de tipo global, movimientos a gran escala como sociedad, el tratar de mantener productos en anaquel durante mayor tiempo, por lo tanto generar tecnologías que favorezcan esta vida de anaquel, y a su vez pues toda la flora asociada se puede ver relacionada en cómo se comportan este grupo de microorganismos. Voy a hacer por si alguien tiene una pregunta a lo largo de la presentación. Los parásitos. Aquí, disculpas por eso. Como regla, eso debe quedar bastante recalcado. La mayoría no son visibles a simple vista, aunque hay sus excepciones como en todo. Pero la regla fundamental dentro de los parásitos es que los parásitos no crecen ni se reproducen dentro del alimento. La contaminación que llegue al alimento va a ser la misma, no va a incrementarse. Esto puede ser benéfico hasta cierto punto, pero perjudicial si lo vemos desde el punto de vista de diagnóstico. El diagnóstico necesitan cierta sensibilidad para poder detectar la presencia de un parásito. Entonces, si vamos y tomamos la lógica desde el punto de que no crecen, imaginemos que sea solo un parásito que contamine un lote. Entonces, prácticamente el encontrar la positiva que tenga dicho parásito va a ser un tanto complicado. Pero obviamente las tendencias en el diagnóstico van cambiando y existen métodos que pueden ser más sensibles para la detección de estos agentes. Para generar el siguiente cuestionamiento y decir, ok, tenemos en cuenta hasta este punto que hay una relación con los alimentos, pero ¿cuál va a ser esa relación con el parásito dentro de los alimentos? Permite hacer el siguiente diagrama. Para generar un efecto adverso, necesita llegar a un huésped definitivo o huésped intermediario. Huésped definitivo es aquel organismo que alberga el parásito y que permite que el parásito genere formas sexuadas o no asexuadas de él para su desarrollo. En eso, solo el desarrollo, pero permite que el parásito llegue a una etapa de maduración, como en el caso de un huésped definitivo. Los huéspedes prácticamente no son los alimentos. Entonces, ¿qué podríamos nosotros intuir para decir cómo es que un alimento puede ser la vía en la que un ser humano se enferma? Es muy normalmente lo que sucede con los alimentos, es que la participación de parásitos en ellos es que actúan como un vehículo de la enfermedad, en donde por divergentes y factores el parásito llega a y generando las condiciones adecuadas puede encontrar un huésped intermediario que permite el desarrollo, pero su madurez. Si es algo de mala suerte, puede llegar a un huésped definitivo y por tanto generar ese efecto adverso o enfermedad. Y los lugares en donde se encuentran los parásitos realmente son, y en algunos puede ser en diferentes tipos de animales, tal como son los gatos, roedores, peces, incluyendo propiamente al humano también. Y todos se caracterizan principalmente por causar una infección. Pero
una intoxicación alimentaria. Dentro del ramo de microbiología son diferentes. Prácticamente tiene que ver con un agente químico que produce el microorganismo, y la infección es el efecto adverso que llega el microorganismo estando presente en el. Y recalco nada más las definiciones. Para definir lo que es un huésped definitivo, es aquel que alcanza la maduración sexual de un parásito, o un diario en donde simplemente se desarrolla pero no alcanza esa madurez. ¿Qué sucede dentro de este grupo de microorganismos? Diferentes géneros, diferentes especies, cada uno tiene ciclos de vida y de reproducción muy particulares. Extenso en la manera como nosotros podríamos ver la parasitología alimentaria. Podríamos decir lo siguiente: claramente tendrá que ser necesario conocer los ciclos de los parásitos, cuáles son las diferentes vías de transmisión, requisitos ambientales, regiones geográficas, para ver y poder intuir cuál sería la medida de control más eficaz de control que nosotros tenemos en la industria, sea efectiva, que es lo que queremos. Suena, pero y la conclusión con la que vamos a llegar va a ser un tanto interesante. Microorganismos, parásitos en específico, llegan a transmitirse. El caso puede llegar al alimento como una constante. Dentro de su análisis de peligros, ustedes identifican cuáles son sus peligros biológicos. Y dentro de esos peligros biológicos tiene que denotar si es una bacteria, si es un parásito, y en el caso de los hongos, aunque la acción de los hongos en los alimentos es un tanto peculiar, no es tanto la patógeno, sino a qué agentes químicos que se segregan. Pero bueno, no entramos tanto en detalle en esa situación. El llega como contaminante al alimento y el consumidor puede adquirir estos por tres vías, que no es otra cosa más que la ingesta de manera directa o indirecta de heces fecales o material fecal. Y esta directa puede ser directa cuando se maneja de persona a persona, indirecta cuando es artículo que transmite esa materia fecal para posteriormente llegar al consumidor. Puede ser agua, alimentos, en algunos casos cuando ya va a haber cierto grupo que denominamos nosotros en el ramo de biología colectores, que son todos aquellos animales que no actúan como huésped intermediario ni como huésped definitivo, pero contribuyen al movimiento del parásito de un nicho a otro. La geofagia, que no es otra cosa, hay que tener en cuenta que ciertos parásitos tienen nichos específicos, al igual que bacterias, al igual que cualquier otro microorganismo. ¿Qué es lo que hay algunos que su hábitat es la tierra? Y llegar a cultivar y por siguientes medidas de manejo, estos productos pueden llegar al consumidor y por lo tanto genera un efecto adverso, es decir, generar una enfermedad. Ahorita, fecal y geofagia. Pero parte del ciclo biológico del alimento, nosotros lo denominamos como carnivorismo. Grandes grupos, el carnivorismo es otra que ingieras un grupo animal y ese grupo animal contenga un parásito que pueda generar un efecto adverso en el humano. Y lo tenemos cuando el carnivorismo es el sector vacuno y los cerditos. Puede estar estrechamente relacionados con esta ingesta. En el caso de vacunos puede ser Taenia saginata y de los cerditos Taenia y Trinella spiralis.
reportado este grupo de microorganismos datos sobre la Organización Mundial de Agricultura y Alimentos del del 2011 indican que más de 2.500 personas se ven afectadas cada año por parasitosis transmitidas por alimentos. Es un alto número. En la Unión Europea, 268 casos de un gen en específico que es el agente causal es Trichinella spiralis. Igual otros datos sobre Asia, que ellos hacen la asociación de que es realmente necesario contribuir, porque los parásitos son reconocidos como un grave problema para la salud pública en muchos países. Y en el epidemiológico nacional, no para su amplia detección. ¿Qué sucede con el sistema epidemiológico que esté albergando la entidad con el país con el que se estén enfocando? Realmente, ¿qué es lo que sucede? A grandes rasgos, la epidemiología o un sistema de rastreo epidemiológico se divide en grandes grupos de rastreo epidemiológico activo y un sistema de rastreo epidemiológico pasivo. Son las vertientes o los beneficios de estos dos sistemas. La parte pasiva, su nombre lo dice, la en cómo se reportan los casos por cualquier tipo de enfermedad tiene establecido y por lo tanto hace que los datos que tú sobre cierto grupo o agente no sean actualizados de manera correcta. Sesgo. Y aparte burocrática que esto y hago una comparación entre los dos sistemas epidemiológicos, el de nosotros como entidad México y el de nuestro vecino Estados Unidos, que es un sistema epidemiológico de tipo activo. Cuando existen enfermedades transmitidas por alimentos, la manera en cómo se identifican los agentes causales es por grupo, ni siquiera por género ni especie. En algunos casos, cuando la enfermedad lo necesita, sí hacen esa diferenciación. Pero en esto, si estamos hablando enfermedades diarreicas, pero ¿cuáles son los agentes que causan enfermedades diarreicas? Realmente es un sinfín de factores y de organismos que afectan a generar esas diarreas. En Estados Unidos, todo se hace por un portal. En este portal, cuando una persona, el médico hace un párrafo, esta estadística se hace en tiempo real. Entonces, naciones ven esa necesidad de mejorar epidemiológicos nacionales precisos para poder hacer como un problema de salud pública a los parásitos. En el caso del consumo, en el carnivorismo, que ya definimos esa parte por teniolis, alrededor de 2.000 personas diagnosticadas cada año con esta enfermedad. Entonces, la parasitosis no quede por un lado, sino que ya hoy en día es fundamental para la corporación dentro de la industria de alimentos. Y parásitos los que se pueden llegar a transmitir, transmitidos por alimentos, y en dos grandes rubros vamos a agrupar como protozoarios y helmintos. En Estados Unidos, los más comunes causantes de enfermedades hace alusión a los siguientes géneros y especies, en específico al género Cryptosporidium, al género Yardia intestinalis, anteriormente se conocía como Yardia lamblia, Cyclospora cayentanensis, Toxoplasma y protozoarios, y algunos como el género Trichinella y Dilobotium, el género Tenio. Sucede, y es bueno precisarlo. Si observar, nosotros tenemos una agrupación entre protozoarios y helmintos. Una diferencia entre estos. Un protozoario es una célula, un multicelular, son microscópicos. Los helmintos son macroscópicos en ciertas partes de su ciclo de vida. Y puntos cuando lleguemos a esa parte. Ellos como tal
son células. En la célula realizan todo su metabolismo, reproducción, mantenimiento físico en esta célula. El minto son multicelulares. De hecho, el minto se asocian a gusanos, tal cual. Entonces, un gusanito sí es visible. Pueden llegar a jugar estos parásitos de los alimentos. Rectificación de alimentos. Y recomienda la siguiente clasificación, en donde vemos, ok, ¿cuáles son aquellos? Si la tabla genera dos columnas, una que es categorías para alimentos y una subcategoría de esos alimentos. Animales de granja y sus derivaciones. Animales acuáticos y derivaciones. Productos, clasificaciones. Y entre la FAO, ¿cuáles serían los principales parásitos de acuerdo a esas 4 clasificaciones? Voy a hacer esto más grande para que puedan poder. ¿Cuáles son los principales vehículos? Podemos observar que tenemos algunos helmintos y tienen estrecha relación con algunas plantas. Dentro de estas, los vehículos primarios pueden ser dentro de la categoría anterior. Si vemos la clasificación de plantas, puede llegar de berries, jugos de frutas, algunas otras frutas, algunos productos de hoja verde, como pueden ser lechugas, espinacas, vegetales, productos. En esta tabla ustedes pueden hacer la asociación del agente causal con aquel grupo, la categoría de alimentos, al cual se alberga. Dentro de esa subcategoría como vehículo primario, secundario también lo denota, como unos casos, y cuál es su atribución de manera dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces también en esta tabla podríamos ver cuáles son los géneros que más resaltan dentro de este paradigma que son las enfermedades transmitidas por alimentos. El género Ascaris, Cryptosporidium, Ciclospora, que últimamente ha hecho estragos en la epidemiología. La siguiente tabla maneja algunos géneros. Aquí discrimina si son protozoarios o mitos, pero vayamos avanzando en el transcurso de esta presentación, podemos ir puntualizando sobre características en específico de cada uno de estos géneros. De la FAO, el ranking global de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Entonces, ¿cómo se encuentra la epidemiología a nivel global? Lógicamente, se deben de generar estadísticas, si el sistema epidemiológico lo permite, para cada entidad. Vemos que el global es uno de los que puntean. Este organismo en particular es generado por la ingesta de carne de bovino. Del género Cryptosporidium, algunas amebas, Talis lumbricoides, géneros en específico, pero epidemiología a nivel global. Precisando la información que tenemos hasta este punto, ¿cómo podríamos ocupar esas dos grandes partes? Siendo protozoarios y el mito los que vamos a evaluar. Teniendo en cuenta que ya existen algunas derivaciones hasta por género y especie. Tenemos que definir qué son los protozoarios. Entonces, varios son parásitos, pero estos son organismos unicelulares. En dicha célula realizan todas sus funciones metabólicas. Ampliamente interesante o tan diverso y complicado
punto su estudio. Lo que es la manera en la que se lleva su ciclo de vida no es en una morfología biológica estática, sino que esta morfología biológica presenta cambios y dentro de la citología los llamamos como estadios. La gran diferencia que tienen los parásitos con respecto a algunas bacterias es que no poseen pared celular y son eucarióticos. Y ya haciendo algunas distinciones, presentan producción que puede ser de tipo sexual o asexual. Los organismos son móviles y al ser tienen que tener organelos de locomoción, para los cuales derivamos a los cilios, flagelos y pseudópodos. Muchos de ellos pueden ser transmitidos ya por agua, por suelo o por persona a persona. Y vamos de manera puntual con algunos ejemplos. Dentro de clasificaciones de todo este mundo de la parasitología, vamos a otros usuarios y uno es Entamoeba histolítica. Ampliamente son una gran variedad de especies de entamoebas que colonizan seres humanos, pero a otro grupo de esas amebas que colonizan seres humanos se les conoce como entamoebas comensales. Y el comensal es cuando nosotros tenemos una relación entre ese sitio llega al huésped, en este caso el ser humano, y en un edificio del huésped no genera ningún efecto adverso. ¿Qué sucede? No todas de esas amebas van a estar relacionadas con una enfermedad, esto es por la relación comercialista que tienen, pero en específico Entamoeba histolítica sí es bien reconocida como una ameba patógena. Compromete, ya hablando de la parte clínica, porciones de colon, pero si el mecanismo de infección es un tanto grosero, lo que va a hacer es que puede generar una contaminación a hígado y con frecuencia, dependiendo de la intensidad de los casos, a pulmones y a cerebro. En general, de este parásito, lo que tenemos aquí es uno de esos dos estadios. Este es un quiste. Caracterizan por tener están limitados y uno presenta 4 núcleos. De vida propio, lo que lo hace tan diverso, la influencia que tienen estos organismos ya en cualquier ramo, en la parte médica o en la parte de alimentos. Realmente lo que sucede con estos microorganismos, la manera que se transmite el organismo no es otra cosa más que mediante fecalismo. Probablemente cuando una persona tenga un efecto adverso y se ha identificado que el agente causal es entamoeba histolítica, lo que podemos concluir es que la ingesta o el de materia fecal. Entonces, el patógeno realmente no está limitada por una porción geográfica, sino realmente sucede es que se encuentra distribuida ampliamente por todo el planeta, lo que lo hace un problema. Podemos ingresar ya sea en agua, en alimentos y en las manos. Entonces tenemos, aparte de este punto, ¿cuáles podrían ser aquellas vías en las que este parásito podría utilizar para poder llegar a un y por ese medio generar la enfermedad? Y van a ir orientados a estos 3 grandes grupos. ¿Cómo estos microorganismos? Algo del estudio de la parasitología en este caso es el control de enfermedades de los Estados Unidos tiene bastante bien catalogado cuáles son los agentes causales de enfermedades de origen parasitario. Y nos da unos diagramas bastante coloridos y denota cuál es el ciclo biológico que tiene este parásito del huésped, el huésped definitivo que es el ser humano. Para podernos
enfermar. O antes de eso, me gustaría derivar, perdón, que el parásito estadios, es decir, presenta dos variantes morfológicas. Morfológicas la denominamos quiste y a la denominamos trofito. Pregunta, ok, ¿cuál podrían ser las diferencias entre un trofózoito y un quiste? Los quistes son móviles y los trofosocitos son inmóviles. No es el proceso infeccioso. Quistes maduros es por la cavidad. Toma al intestino. ¿No? ¿Qué es lo siguiente? Por un mismo propio infeccioso genera un cambio morfológico de a trofoszoito. Y este punto, que los trofoszoitos son las fases móviles del parásito. La fase móvil, pues esto no puede impedir, que el parásito pueda migrar a otras vías como puede ser hígado, pulmones o en el peor cerebro. Se genera, pero no existe un orden de cómo se genera el control en sí. Se va por la formación de quistes o trofoszoitos. Este proceso es indistinto, se van formando ambas partes, la parte móvil y la parte inmóvil. Y eso partes son desechadas por tracto intestinal en la materia fecal. El criterio para poder diferenciarlas sería el siguiente. Cuando en el proceso de excreción, a que les está segregando son notoriamente quistes. Pero como heces diarreicas, lo que estamos segregando son trofoszoitos. La parte infecciosa es el trofoszoide por su amplia disminución. Puede repetirse en donde una vez que se generan ambas morfologías, el hito tiene problemas serios para resistir a las condiciones ambientales. Realmente son sensibles a las condiciones ambientales. Cuando entran ciertas condiciones de estrés, vamos a las características que le permiten tener externa es granulosa y la parte interna granulosa y la parte externa granulosa, y va cambiando su morfología hasta generar la de un quiste. Nosotros de diagnóstico, que es lo que realmente se hace en el laboratorio para identificar que está presente dicho parásito, se toman muestras de materia fecal y se van directamente a microscopio. Nosotros estos son protozoarios, por lo que no son a simple vista. El criterio de diferenciación para nosotros atribuirlo a entamoeba histolítica es la presencia de un quiste, pero con 4 núcleos. Pero para que genere los 4 núcleos, lógicamente tiene que existir un proceso de maduración. Nosotros en muestras clínicas podríamos encontrar algunos quistes con 2, con 3 y algunos maduros hasta 4. Pero el entamoeba histolítica es la presencia de un quiste con 4 núcleos. Entonces lo que sucede es el trofoszoito cambia su morfología de un quiste hasta que este quiste madura, es segregado en la materia fecal, y una vez siendo segregado, dependiendo de la manera en que nosotros manejemos esas excretas, lógicamente va a ser la vía de ingreso que puede tomar dicho parásito para ingresar a lo que es el hospedero en este caso. Y una diferencia es que los que tienen amplia resistencia a las condiciones del ambiente, cosa que los trofoszoitos no pueden tolerar.
favor por el chat si se está restableciendo la audio, por favor. Ah, muchas gracias. Entonces, ¿qué hace Oscar? ¿Nos dice que quiste es inmóvil y el trofozoito también es inmóvil? No. Quiste móvil, trofozoito móvil por la presencia de pseudóporos, que es un organismo de locomoción. De hecho, en el laboratorio sucede eso. Es diferenciar si la fase en la que se encuentra un paciente es la infecciosa, es decir, cuando tiene heces de tipo diarreica, toma la materia, se le agrega solución salina y nosotros vamos a apreciar cómo es que esa fase móvil recorre los campos dentro del microscopio. En la parte de quistes, no se puede generar o no se puede apreciar el movimiento por ausencia de organismos de locomoción. Entonces, espero dado esa duda que se genera. Entre esas fases que manejan, en este caso, las entameba histolítica, nosotros decimos que nosotros cataloguemos una infección, tenemos que tener el quiste maduro con 4 núcleos. Medidas de estos organismos van desde 10 hasta 12 micrómetros. En el caso de los trofocitos, si se fijan, es una especie morfológica morfa completamente y parte es la que genera la locomoción. La 60 micrómetros, la que se puede asociar por este agente parasitario es fecalismo, por su nación en productos alimenticios, en agua o por el contacto directo personal. Y lo que nosotros estaríamos ingiriendo, aparte del fecalismo, sería la ingesta de quistes por medio de bebidas, alimentos, manos o fomites. Vamos a seguir con el concepto que está ahí que dice fomites. Nosotros definimos a los fomites como aquella inanimada que por escrito, y a partir de esa contaminación en ese objeto inanimado puede utilizarse como una para poder llevarlo a ingerir el parásito. Entonces, de estos pueden ser cucharadas, vasos, servilletas, juguetes, un objeto inanimado que pueda tener la presencia con materia fecal contaminada, es a lo que se le conoce como fomite. Vamos a ver. Continuamos. Entonces, quedando claro hasta este punto. Entonces, los usuarios, organismos unicelulares eucarióticos con pared celular y presentan diferentes estadios. Entonces vamos a ver lo que es el género Giardia. Anteriormente se le conocía como Giardia lambda. Realmente la taxonomía hace alusión al nombre como Giardia intestinalis, pero es prácticamente el mismo agente causal. Entonces, igual manera es un protozoario intestinal. Dentro de de los más grandes a nivel mundial, las estadísticas manejan que entre el 2 al 2% en adultos y del 6 al 8% en niños en países desarrollados presentan o han presentado este parásito, y el 3% de países en desarrollo tiene tendencia a tener este parásito. En nuestra bastante alta, del 20 al 30, aunque estadísticas, si mal no recuerdo, dependiendo de los van hasta cifras del 40 hasta el 60%. Maneja este parásito, su hábitat principalmente es el intestino animal y personas. Por este parásito, estamos que algunos mecanismos de contaminación se siguen repitiendo. Sí, pues,
mencionamos que es ingestión de agua contaminada con quistes. Nosotros hasta este punto ya podríamos tener una noción clara de que un quiste es un estadio de un protozoario y que el quiste es la fase inmóvil. Y quistes pueden estar presentes en aguas, en algunos productos como pueden ser las frutas. Se hizo en el suelo y posteriormente nosotros no tenemos un control en cómo manejar estos productos, puede surgir la migración de estos a los alimentos y por culpa de los manipuladores nos generan un mal lavado y esto no puede dar la viabilidad de realmente son dosis muy bajas las que se necesitan para generar la enfermedad, persona a persona, animal a persona, y que cree que con este microorganismo al que comenta ameba específica. La distribución está ampliamente dispersa en lo que es el planeta. Entonces, como el ciclo como tal, nosotros, al igual que con el parásito anterior, atribuíamos a que la ingesta debido a que quistes tienen una mayor resistencia a los parámetros ambientales, manera morfológica en la que van a estar disponibles para ingresar a lo que es el huésped, en este caso el humano, dependiendo estemos enfocando. Llega a la parte intestinal, en este caso intestino delgado. Y específicamente nosotros ingresamos una fase de inmóvil y para que se dé el proceso de infección, esta fase de inmóvil tiene que cambiar a una fase móvil para generar diseminación y así ella puede hacer sus travesuras. Entonces, se hace el quiste a trofosito cuando ve condiciones adecuadas. Algo muy importante que por ahí es que creen ustedes que pueda llegar a tener como efecto a las barreras biológicas propias que el huésped como tal. Si nosotros analizamos, este quiste llega, ingresa por cavidad torácica hasta la parte intestinal, antes al estómago. Y dos casos del estómago no llegan a la integridad del quiste. Lo que hacen los ácidos grasos es reducir la cubierta que estos tienen para poder favorecer la liberación de esas fases móviles o ese cambio a una fase móvil. La fase móvil, lógicamente, si llegara un trofozoito de manera directa, al estar en presencia de los ácidos gástricos, los ácidos gástricos, presencia de las fases móviles. Entonces, la naturaleza es un tanto inteligente en este sentido. Móvil, pero altamente resistente, a pesar de tus barreras físicas, me va a permitir resistencia y optar por modular infección y de ambas se va a hacer la excreta, en este caso de los trofozoitos, hecho su cambio. Entonces, los trofozoitos no toleran las condiciones medioambientales, por lo que pueden generar un mecanismo de largo para llegar a quistes otra vez, o quistes que son segregados llegan o se depositan en el ambiente y estos pueden eliminar unos productos alimenticios y así generar este proceso otra vez de manera normal. Importancia en la parte de alimentos. Ambos son protozoarios con algunas derivaciones, pero si se fijan hasta este punto el mecanismo de contaminación es el mismo. Algunos quiste es el responsable de la transmisión de la enfermedad. Pueden sobrevivir meses en agua fría. Presentan alta resistencia a las concentraciones de cloro en el agua potable. Son sus calentamiento, lo cual nos da una pauta de que si esta contaminación
llega un producto que no es consumido en fresco, sino que tiene un tratamiento previo, no va a presentar amenaza. Pero el detalle con los parásitos es que a nichos a los cuales, o más bien de epidemiología, los que hortalizas y productos frescos están asociados a estos mismos. ¿Qué considerar? Nosotros decimos, ok, yo tengo un tratamiento de cloro en mi planta, pero pues estamos viendo hasta este punto que la cloro no es a una práctica generada. Nosotros tenemos que recordar que nosotros generamos medidas de control. Esas de control no deben de enmascarar las malas prácticas que nosotros generamos en nuestros procesos. Vamos a garantizar que nuestros procesos se lleven bien para poder generar, en caso de desviación, una medida de control. Son susceptibles al calentamiento, lo cual no lo hace una amenaza en los alimentos a los cuales se les aplica un tratamiento térmico. Un problema en el caso de verduras y hortalizas. La mayoría de los procesos que generan este tipo de daños son de malestares estomacales. Los procesos de infección son complicados, pues pueden llevar a deshidratación, pérdida de peso, aunque depende del huésped, se pueden generar asintomáticos. Estos síndromes asintomáticos tienen presente una pregunta, Oscar, ¿a qué temperatura? Tratamientos de cocción altos, pues ya a partir de 100 grados ya erradicaste todo ese tipo de problemas. Procesos de pasteurización también le afectaría. La pasteurización está alrededor de los 70 grados. De 70 grados tienes un efecto positivo en la eliminación de estos protozoarios. Ya a la hora de que prepares tus alimentos, un proceso de cocción está muy por arriba de los 100 grados. Entonces, esta parte ya contestaría tu pregunta en cuestión de temperatura. La temperatura no debe ser, o nosotros tengamos en cuenta que la temperatura los abate, nos estamos dando cuenta que la manera en la que llegan a los alimentos es excretas, es por materia fecal. No sería la medida de cómo resolver ese problema. Y digo lo siguiente, nosotros como tutores no debemos enmascarar malas prácticas dentro de nuestros procesos. Entonces, tenemos que garantizar que nuestros procesos se lleven de manera adecuada para nosotros aplicar las medidas necesarias. Terminamos la parte sintomatológica. Sí, generalmente a nivel gastrointestinal los padecimientos que se generan, pero algunos de estos casos pueden ser asintomáticos. Pero esto, no tiene la percepción de que está enfermo. Tiene el parásito dentro. Está predisposicionada a lo que el parásito, que es adecuado a su presencia por reinfecciones. Pero esto no inhibe a que la persona que tenga un periodo asintomático no pueda ser un potencial contaminante para otras personas y para alimentos. No tenga síntomas de la enfermedad, no quiere decir que pueda participar en una enfermedad transmitida por alimentos. Me voy a avanzar un rápido, porque lo de parásitos y aquellos que tienen interés en alimentos son bastantes géneros que pueden llegar a generar. Le doy una panorámica que sucede. Dando sus planes, pues ya pueden incorporar alguno de ellos. De la información que le voy a hacer llegar a Rocío, en donde ya vienen algunos formatos, cómo se pueden asociar de manera directa al parásito, con el alimento, cuáles son los efectos de algunas de parámetros comunes como pH, temperatura, y el efecto que tienen esos parámetros puede afectar a los parásitos. Hay unos otros artículos que hablan sobre esta parte de parasitosis
alimentos. Entrar a otro grupo, se denomina coccidias, usuarios, recapitula una célula, todas sus funciones metabólicas en él, celular, pues, más de un estadio, y este es el caso. En este punto evaluábamos las infecciones en el caso de las amibas, en el caso de los que vimos, bueno, que dentro del proceso infeccioso son dos estadios los que están presentes, los trofozoitos y otros quistes, pero dependiendo conforme vayamos avanzando en el estudio de la parasitología, nos vamos a dar cuenta que dependiendo del género, aplican otros estadios. Y van a género y especie, que es Citoisospora belli. A este género se le conocía como Isospora. Ahora se recomienda como, o dentro de la biología se recomienda que se nombre como Citoisospora belli. El infectante son los quistes, ya no es un quiste, es más bien una derivación de un quiste. Vamos a hablar acerca de esas cuestiones que los hacen tanto diferentes. Más grandes que los que vimos anteriormente. Si damos está alrededor de los 10 a los 12 micrómetros en el caso de Entamoeba histolítica, y Citoisospora belli, los oquistes miden de 20 a 30 micrómetros de largo, tienen etapas o estadios dentro de su proceso infeccioso, que son los esporoquistes y los esporocistos. Realmente la parte infectante de todo este proceso, de estas derivaciones morfológicas, son los esporozoitos. Desarrolla, si es una citoisospora, pues no nos metemos en problemas y la vamos a denominar citoisosporiasis. Entonces va a ser simple. Aquí si hay una endemicidad y subtropicales del mundo, el parásito va a poder ser transmitido por la ingestión de alimentos o agua contaminada. Su reproducción, no sé, dentro de la cadena, en cómo se lleva a cabo. Ahorita lo mencionamos que nosotros veíamos oquistes, que esporozoitos, y los esporozoitos son los infectantes. Entonces el quiste entra, resiste el material gástrico, reblandece lo que es la pared de la membrana de para lo que son los oquistos, y nosotros, esos esporozoitos, manejan dos mecanismos de diferenciación, uno sexual y otro asexual. No voy a profundizar tanto en eso, pero uno va a tener, al igual que los trofocitos en los casos contrarios, va a tener la viabilidad de poder diseminarse y colonizar diferentes puntos dentro del huésped. De diseminación dentro de sequía sexual, vamos a pero estos oquistes se van a generar con un proceso de fecundación entre los a las células epiteliales, y las células epiteliales tienen la habilidad de poder reproducirse y generar otro morfológico que se llama merozoitos. Estos fertilizan células, las cuales van a generar los oquistes, y estos oquistes van a ser en las heces. Dentro de su eliminación tienen que llegar a un proceso de maduración. La maduración contempla que se generen esporlastos, que es la etapa madura de los esporozoitos. Espero no estar formando con tanta información. Esporozoitos, los oquistes con esporozoitos duran hasta oquistes, y estos pueden ingresar otra vez por vía y otra vez el proceso infeccioso. Pero es en el punto en cuanto se desechan por materia, cuando pueden contaminar diferentes agua, o en este caso la transmisión persona a persona por el contacto. Entonces esto
que cuando hablemos de Schistospora belli, no tiene una derivación tal cual y quiste, trofozoito, sino más bien lo que ingerimos son oquistes y lo que genera la enfermedad son esporoiditos. Están dentro de los oquistes. Para estos parásitos. Los casos son un tanto aislados y son por lo siguiente. Realmente, Schistospora belli más bien trabaja como un patógeno oportunista. Entonces, realmente nosotros en biología, en microbiología también denominamos a los oportunistas como aquellos agentes que generan enfermedad, pero en ciertos grupos vulnerables de la población. Bebés, personas embarazadas, personas inmunocomprometidas, y tienen una deficiencia en su sistema inmunológico, él puede desencadenar a que un patógeno, entre comillas, pueda generar una enfermedad en este caso, y es lo que sucede realmente con Schistospora. Su presencia dentro del alimento sí es de relevancia. ¿Cuál es la transmisión? Pues es por contaminación con materia fecal. Nuevamente, la acción tiene que ser forzosamente. El reservorio o el huésped definitivo en este caso es el hombre, donde se genera la infección es el intestino delgado. Histolítica, también histolítica, generaba la infección en el intestino grueso, intestino delgado, al igual en este caso como Schistospora belli. ¿Qué es la cuestión clínica? Lo que sé son síntomas de tipo gastrointestinal, generación de diarrea, dolor abdominal y síntomas. Si estas manifestaciones de la enfermedad se intentan a gran escala, pueden generar deshidratación, desnutrición y casos muy severos, en este caso, generaría lo que es la muerte. Con otro de la misma subgrupo de los protozoarios podremos encontrar amibas, en este caso, o coccidias, que son las que estamos trabajando. Dentro de las amibas hay algunas que no tienen interés a nivel médico. En el caso de las vías, vamos a ver lo que es Schistospora belli. Ahora continuamos con Cryptosporidium, que también ha dado problemas en la industria de alimentos por algunos casos un tanto peculiares. Entonces, el género que vamos a evaluar ahora es Cryptosporidium. ¿Alguien tiene alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro? Me gustaría que pudieran retroalimentarme en el transcurso de la presentación. Continúo. El siguiente género a evaluar es el género Cryptosporidium. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede? Este género afecta aparato digestivo, puede ser en animales vertebrados o también en el hombre, y con los microorganismos bastantes géneros y especies. Pero vamos a enfocar específicamente en aquel que genera el síndrome en el humano, Cryptosporidium parrum. Pero cabe señalar que el nombre posteriormente se le denominaba a este parásito. Podríamos puntualizar que la nomenclatura te sugiere nombres como Cryptosporidium hominis, genotipo, asociando aquella especie y género que genera un efecto negativo en el humano. Puntualización, porque dependiendo donde puedan obtener su información se pueden llegar a encontrar a que el género es parvo, pero realmente lo que es que lo denominemos como Cryptosporidium hominis genotipo 1.
es lo que el organismo también sigue siendo un microorganismo de distribución mundial, pues nichos. La información te maneja que alrededor de 45 especies. Si nos vamos previamente solo en el que ocasiona enfermedades en humanos, la presencia baja, es menor al 1% de la población que se consulta, y como oportunista es mayor al 1% en personas inmunocomprometidas. La transmisión sigue siendo por materia fecal, el ingreso va a ser por vía, el área va a ser intestino delgado, van a ser algunos hombres y animales vertebrados, como los que mencionamos en la anterior diapositiva. Y fijando, si son del mismo grupo, el grupo anterior, nosotros decíamos y puntualizamos que la variante morfológica o estadio que estaba por vía oral en el ser humano era el oquiste. Puntualizamos que Cryptosporidium también pertenece al mismo grupo de coccidias, pues lógicamente la lógica o estadio que vamos a ingresar por vía oral va a ser el oquiste. Y infección. El alberga uno que alberga una doble membrana, es el hospedero, en este caso el humano, hasta poder llegar al intestino, que es el lugar donde se desarrolla. Lógicamente, esa doble membrana va a contribuir a que los ácidos gástricos del estómago no estén en su integridad. Lo único que van a ocasionar es reblandecer esa membrana para así aquellas variantes morfológicas que tienen una función móvil. Cryptosporidium maneja dos ciclos, uno asexual y otro es sexual, en donde el oquiste se adhiere a la parte la parte de las células intestinales, estadios móviles que permiten su diseminación, a lo largo del cuerpo, efecto adverso. Este proceso de reproducción, lo que nosotros decimos en las heces serían que no están esporulados, tiene un proceso de maduración. Una vez que este proceso de maduración se llevó a cabo, si nosotros no tenemos cuidado, estos pueden llegar a diferentes vías de contaminación para el humano y así generar un efecto. Revisar si todo está bien en el chat para ver si tienen alguna pregunta. Ok, seguimos continuando. Entonces, un tanto claro, como son partes de un mismo grupo, los mecanismos de infección que comparten tienden a ser un tanto similar. En cuestiones morfológicas hay ciertas variantes en cuestión a tamaño y cuestiones microscópicas a la hora de generar el diagnóstico. De hecho, Cryptosporidium estuvo implicado, si mal no recuerdo, en un bastante grande en Chicago y seno porque en Estados Unidos, debido a que las personas empezaban a generar malestares de tipo gastrointestinal, departamentos de salud no encontraban manera de y la identificación de dónde se habrá generado este brote. De acuerdo a la parte de epidemiología, si tal consumido agua, pero que el sistema de Estados Unidos mantiene esos estándares en la calidad del agua, pues es un tanto lógico pensar que el agua fuera el vehículo para generar esa enfermedad. Lo siguiente, donde se comunicaba el agua y se suministraba el agua, tenía vías de alcantarillado y por un proceso de fractura generaron filtraciones y esas filtraciones fueron llegar al suministro de agua potable. Entonces, había presencia de
morfológicas de estos parásitos y generan un brote tremendísimo. Entonces, su asociación de Cryptosporidium está muy estrechamente relacionada con el consumo de agua, sino también puede ser por la calidad del agua, porque el agua puede ser utilizada para la producción de ciertos alimentos. Entonces, esto de la cuestión microscópica y morfológica del parásitos, sostenemos que la manera en la que lo ingerimos son oquistes, son esféricos, tienen 4 micrómetros de tamaño, lo cual los hace muy pequeños, y cada oquiste tiene la presencia de 4 esporozoitos, que son las variantes morfológicas infectantes. Como la puntualización que el oquiste es infectante cuando es recién eliminado. Nosotros lo podríamos ingerir. Esto realmente, como tiene una membrana muy gruesa, los métodos de tinción convencionales no funcionan. De hecho, lo que se opta por hacer en esto, cuando se tiene la sospecha de este tipo de mecanismos, es dar una técnica que se llama ácido alcohol resistente. Por un diferencial en concentraciones en los alcoholes, vamos solubilizando las membranas, abrimos ciertos canales que nos permitan ingresar con la parte interna citoplasmática del producto, y nosotros los podremos teñir y poder diferenciar. La de citoisospora, tiene afinidad por inmunosuprimidos, actúa también como patógeno oportunista. Estas afectaciones son a niveles diarreicas, aunque si el proceso de infección lo permite, llegar hasta circulatorio, vesicular, en este caso vesicular, y a generar ciertas patologías muy particulares. El mismo grupo, ser integrante, que también tiene importancia en la parte de alimentos, que es ciclospora. En los últimos años, y más en los últimos sucesos que han sucedido con el microorganismo. Entonces, ¿qué sucede con el género ciclospora? El mecanismo de transmisión sigue siendo por eliminación fecal. La infección es oral. Nosotros, si asociamos este microorganismo dentro del mismo grupo como Coxidias, pues lo que tenemos que ingerir es un oquiste maduro, en medidas de 8 a 9 micrómetros, que ya le da un carácter de diferenciación con respecto a sus dos parientes, Citoisospora, Cryptosporidium. Y la diferencia es que en el caso de Cryptosporidium manejaba un oquiste con 4 esporozoitos. En el caso de Citoisospora mantiene el esporoquiste con 2 esporozoitos cada uno. En Cryptosporidium una pared doble, son esféricos, no es porular, miden de 1 a 10. Y la enfermedad estresante con alimentos es la especie Cayetanensis, que se encuentra en seres humanos y está altamente restringida a este huésped. Es obligado. Su ciclo es semejante al de Cryptosporidium y Citoisospora, lógicamente por pertenecer al mismo grupo. Lleva a cabo en el epitelio con precisión en el yeyuno. Tiene una equivalencia en donde digamos que un quiste de Citoisospora es doble en relación a uno de Cryptosporidium. El mecanismo de este parásito es prácticamente muy similar. Entonces, nosotros ingerimos el oquiste, que tiene cierta cantidad de esporozoitos, existe ácidos gástricos, incorpora esta porción del intestino delgado, genera la reproducción de tipo sexual y asexual para generar móviles que van a permitir la diseminación, se va a cegar
no móvil, en este caso el OQUIS, que ya tiene encuentro esporulado, pero que con el proceso de maduración va a permitir su expulsión, y si tiene un control ambiental adecuado, prácticas para alimentos, y por lo tanto genera otra vez el mismo ciclo infeccioso. Con productos frescos, la epidemiología así lo sugiere. El agua puede servir como vehículo para la transmisión, y se da en zonas tropicales y subtropicales. Este es el panorama general que sucede con los usuarios en alimentos, mayor presencia y mayor importancia. En el caso de este último, como hemos hablado, que es Cyclospora ayetanensis, y en este cuadro hago el comparativo, o pongo esta tablita para hacer el comparativo de cuáles son los procesos, o los procesos en alimentos y en los productos, y una acción del riesgo que puede tener si lo contemplamos a algunas coxillas, como en el caso de Leptosporidium. Entonces nosotros podemos observar unos procesos en algunos giros alimenticios, pues esterilización, congelados, enfriamientos, acidificaciones, y lo que asociamos en la segunda columna es el riesgo a la salud pública que estos generan. ¿Qué alimentos puede ser relacionado? Entonces, ¿cuál sería el riesgo de Cryptosporidium si hacemos el ejercicio? Si nosotros damos tratamientos térmicos en productos herméticos o quedados, pues el riesgo que tiene de Cryptosporidium es despreciable, y esto aplicaría para todos los productos enlatados. Entonces, es interesante la información que nos puede generar esta tablita, y lo vean como despreciable, bajo o con alto, y que en el caso de cuando aplicamos tratamientos térmicos es despreciable para sus giros. Si vemos en el caso de acidificación, también sigue siendo despreciable, lógicamente solo en el giros, pero me gustaría puntualizar cuando lo siguiente. En este punto de enfriamiento para agua de consumo, usada para la preparación de, y es que este proceso de congelación no da realmente al parásito, y lo que hace es que se tenga una alta prevalencia de productos. Entonces es bastante interesante, puede abordar el artículo pues propuesta por Downson y colaboradores en el 2005. El artículo lo maneja como parásitos asociados a alimentos, así es el título. No es otra cosa más que albergar un poco de la epidemiología que está sucediendo con géneros de parásitos. Todo lo que mencionamos han sido a partir de local agua, y algunos ejemplos de brotes transmitidos por agua, otros en alimentos. Estos solamente albergan los que son en agua, y pues, algunos que se han presentado a lo largo del tiempo, mencionando el número de casos y alguna referencia bibliográfica si es de interés para poder nutrir la información en nuestros planes. Que siguen son Giardia, que ya mencionamos acerca de ello, Cyclospora, transmitidos por alimentos, se encuentra presente Cryptosporidium, Cyclospora nuevamente, y miren, hacen asociaciones a raspberries, ensaladas mixtas, perejil, etcétera, y un punto de cómo se comportó la epidemiología en esos casos.
únicamente son cifras recientes, es una estadística que está presente para brotes asociados en alimentos por solamente ciclospora, por la alta relevancia que ha tenido en los últimos años. La relación epidemiológica va del 2000 hasta el 2014 y podemos ver cuáles han sido los vehículos de transmisión de este tipo de parásitos. Todos han sido asociados a productos de consumo fresco o aquellos productos que se consumen sin un tratamiento térmico. Claramente, pues nosotros no podríamos aplicar un tratamiento térmico a estos tipos de productos, pues tenemos completamente las características organolépticas que poseen cada uno de ellos. Vemos el número de casos, alguna epidemiología por años y cuáles son los vehículos a los cuales se les atribuyeron esas letras. Les pongo la siguiente información sobre procesos en alimentos, qué procesos en alimentos han asociado y han generado supervivencia de parásitos en situaciones tanto como quiste o como quiste, haciendo la diferenciación entre amebas y coccidias. Entonces, si ampliamos un poquito, tenemos información sobre parásito Cryptosporidium. ¿Qué factores afectan el supervivimiento? Pues el ambiente, temperatura, pH, congelamiento, factor o secado. Resultados que se obtuvieron en esos estudios. Entonces, encontraron una reducción de hasta 3 logaritmos para estos tipos de tratamientos. En el caso de calor, 71,3, de 5, 10 y 15 segundos, utilizando y en leche. Para otros tratamientos como pH, esto lógicamente solo para Cryptosporidium. Si quieren evaluar otras medidas, esto nos puede dar una idea de cómo se pueden comportar algunas medidas de control, si es que existen para algunos parásitos, porque vamos a llegar a la conclusión que es un tanto complicado generar medidas de control para este tipo de organismos. Y en el es bastante interesante la información que podríamos llegar a obtener por este medio. Y diferentes fuentes bibliográficas para poder nosotros implementar, si es el caso, métodos de detección y saber qué no está sucediendo. Dentro de la FDA, que es el BAM, que es el Manual Analítico Bacteriológico, lo pueden tal cual como BAM, la búsqueda en un buscador de internet para dirigir de manera directa, puede ser con el medio y aquí lo que pueden encontrar lógicamente todos los nuevos géneros y metodología ya propia para su detección. El Ciclospora y Cryptosporidium se tiene una detección y esto por las iniciativas que se tienen por el en los brotes que han incrementado y por ciencia la manera de diagnóstico de este tipo de va a ser por técnicas moleculares, aunque dependiendo de cómo se comporte a nivel cómo se comporte su producto en cuestión a las concentraciones, podríamos incorporar algunos métodos de sedimentación o de flotación si es el caso, pero tiene que ser una parte muy estrecha de validación para que ustedes puedan precisar si concentraciones a las cuales obtienen estos parásitos es para detectar y poder generar medidas de control. Entonces, es una derivación de la FDA, algunos métodos ya publiqué en los documentos que le voy a hacer llegar a. Yo también voy a incluir una guía bastante buena publicada por Traub de la Universidad de Melbourne, en Australia, dentro de toda la información que genera sobre parásitos en alimentos, él deja cuáles serían técnicas actuales de laboratorio, métodos actuales de laboratorio, específicamente para productos en fresco, berries o algunas hierbas como germinados. Bastante interesante cómo pueden ustedes generar estos protocolos para la detección de estos patógenos. O otra opción sería que opten por, si su giro se los permiten, tomar algunas publicaciones de
arbitradas de esta revisión de nota por colaboradores en donde hacen el aislamiento y el conteo de quistes de Cryptosporidium. En el caso de Cryptosporidium no son quistes o no quistes, Ascaris, que vamos a hablar sobre ese género también en particular, y frutas y vegetales. Y cuáles fueron los tratamientos. Vehículos y los documentos que les digo se los voy a hacer llegar mediante correo con Rocío. Entonces, todo claro, existe algún tipo de cuestionamiento, todo. ¿Podríamos continuar? Entonces, hacerlo en esta parte diferenciando protozoarios del mito por la gran variedad que manejan a nivel biológico dichos microorganismos. Entonces, pueden generar ciertas medidas de control. Realmente, ¿qué es lo que va a suceder con estos organismos? Estas medidas de control tienen que ser orientadas a fuentes primarias. Una fuente primaria va a ser la prevención de la contaminación. La que la mayoría de estos protozoarios son contaminados por materia fecal, pues tenemos que tener un estricto control de las excretas. En los giros alimenticios aplica este tipo de situaciones. Y los factores elementales va a tener que ser la prevención de la contaminación del medio ambiente y el tratamiento de agua en el caso de que el agua ya venga contaminada. Vamos a llegar a tomar en cuenta para lograr la efectividad de las medidas de control. Nosotros mencionábamos que la transmisión se asocia al consumo de alimentos contaminados con heces fecales. Como son resistentes a la cloración, no todos, en el caso de Entamoeba histolítica es susceptible a la cloración, entonces no habría ningún problema. En el caso de las coccidias es un problema porque resisten la cloración a la que se maneja el agua potable. Tiene que ser orientada a la prevención de la contaminación, no a generar la medida de control. La cloración por sí sola no debe ser considerada como un tratamiento de agua potable. Podrían ser métodos como de filtración, pero como es filtros o membranas, tienen ciertas vidas, pues pueden incrementar el costo de sus procesos. Entonces, si ustedes pueden controlar la presencia de estos parásitos, generar medidas que controlen la contaminación, pues que tengan que sean antes de la contaminación, pues lógicamente sería mejor. A nivel de campo deben de basarse estrictamente y forzosamente